I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Bien. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, como siempre digo, esta es la misma clase que les dejo en Classroom, que la subo también a YouTube para aquellos alumnos y alumnas que no tienen acceso a entrar a Classroom, puedan realizarla y puedan también tener esta clase. Bien. Nosotros hemos estado hablando en las últimas clases acerca de la situación que vivió nuestro país en los años 70, primero con el gobierno de Salvador Allende, luego la situación que se vivió en el periodo del golpe militar y el periodo, ¿no es cierto?, del gobierno de la dictadura, que duró 17 años. Y durante ese periodo, ¿no es cierto?, hubo violaciones a los derechos humanos, que también lo hemos hablado. Lo que vamos a hablar ahora, ¿no es cierto?, es la vuelta a la democracia, pero antes de eso, hubo algunas personas e instituciones que se opusieron a la dictadura. Bueno, en el inicio de la década de 1980 comenzaron las protestas masivas en contra de la dictadura militar, motivadas, vamos a ver algunas razones, una grave crisis económica que produjo un aumento en el desempleo. Durante ese periodo, nuestro país vivió una crisis aguda económica, tal grande fue que llegamos a tener un desempleo, pero en gran cantidad en nuestro país, un desempleo que estuvo sobre la tasa del 20%. Eso quiere decir que de los 100 personas que podían trabajar, 20 personas no tenían trabajo. Entonces fue mucho el desempleo y tal vez mucho más del 20%. Una crisis económica muy grande en nuestro país. Eh, no voy a ahondar en esta situación, tal vez en la clase le explique un poquito más. La reorganización de agrupaciones sociales y partidos políticos. Comienzan a reorganizarse en las agrupaciones sociales, empiezan a aparecer sindicatos, empiezan a reorganizarse los partidos políticos que no estaban reconocidos por el gobierno, pero sí comienzan a reorganizarse los partidos políticos. Y finalmente, ¿no es cierto?, el gran malestar por la represión y la violación a los derechos humanos. ¿Qué significa represión? La gente que salía a protestar eran reprimidas eh, y muchos de ellos eh, eran detenidos, eran torturados. O sea, la situación, ¿no es cierto?, una violación fragante a los derechos humanos. Alguien se preguntará por qué aquí en el sector de Arica las protestas son ahí en la rotonda. Porque cuando comienzan a ver estas manifestaciones, gran parte de las manifestaciones en ese tiempo eran llevadas por alumnos de las universidades, principalmente en ese tiempo la Universidad de Tarapacá, y jóvenes que se conglomeraban o se juntaban ahí en la rotonda Tucapel. Y por lo tanto, allí en ese sector, en los años 80 era un lugar fijo de protesta y enfrentamiento entre las autoridades. Tanto es así que hubo muertes allí, un joven que falleció en ese lugar. Por eso, si ustedes se fijan, en la rotonda Tucapel hay eh, hay un monumento, hay una pequeña plazoleta que está allí, y esta plazoleta justamente recuerda la muerte de uno de los manifestantes en ese lugar. El Comité de Paz, ya, y aquí vamos a entrar, ¿no es cierto?, qué es lo que va a ocurrir en ese momento. Representantes de diversas iglesias dieron origen al Comité Ecuménico. ¿Qué es ecuménico? Se reúnen todas las iglesias cristianas del país. Bueno, la verdad que no todas, pero un porcentaje importante de iglesias cristianas. No estamos hablando solo de la iglesia católica apostólica romana, sino que además iglesias evangélicas. Y se juntaron, ¿no es cierto?, en un comité de cooperación para la paz, conocido como Comité Pro Paz. Esta organización se encargó de dar apoyo jurídico. Cuando hablamos de apoyo jurídico,
poner abogados para defensa, económico, eso significa recaudar dinero para ir en apoyo para aquellos que estaban pasando por situaciones de represión o violación a los derechos humanos, técnico y espiritual. ¿Ya? Espiritual significa, ¿no es cierto?, apoyarle, ir a la cárcel, estar con ellos, a quienes eran perseguidos por el régimen y a su familia. Por lo tanto, esto vamos a ver entonces que unas que se oponen son algunos miembros de la Iglesia Católica, Apostólica e iglesias evangélicas también, a lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Son las instituciones. La Iglesia Católica va a crear la Vicaría de la Solidaridad. En 1975, Augusto Pinochet solicitó el cierre del Comité Pro Paz, ya que habíamos dicho, ¿no es cierto?, anteriormente que lo que era este Pro Paz, este comité ecuménico, por lo que el cardenal jefe de la Iglesia Católica en Chile, Raúl Silva Enrique, fundó la Vicaría de la Solidaridad para continuar con la defensa de los derechos humanos, ayudando a las víctimas de la dictadura, fomentando la ayuda social y organizando la jornada de reflexión y protesta. Aquí hay una manifestación de trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad en 1986. Vicaría, este es un archivo de la Vicaría de la Solidaridad, es un documento de ellos, trabajadores de la Vicaría, ¿no es cierto?, haciendo una protesta. Si ustedes se fijan, es una protesta bastante pacífica, pero muchos de ellos, ¿no es cierto?, eran reprimidos y eran perseguidos. Vamos a ver otra agrupación, que es la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. En 1975 también se creó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, cuyo principal objetivo fue que las personas pudieran conocer el paradero de los familiares detenidos. ¿Ya? Aquí ellos están con sus fotos de los detenidos desaparecidos. De hecho, hasta el día de hoy, no se conoce el paradero de muchos de ellos, de estos detenidos desaparecidos. Lamentablemente, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en Chile fue bastante trágico. Lo que ocurrió, entre otras cosas, es que muchos detenidos desaparecidos lo que hicieron, ¿no es cierto?, fue matarlos y los enterraron. Pero antes que llegara el proceso de democracia, lamentablemente tomaron muchos de estos cuerpos de estos que ya estaban muertos, los metieron en unos sacos y esto sí está comprobado, los metieron en sacos con pesos, estos cuerpos ya de estas personas, y usando helicópteros los llevaron hacia el mar y ahí los tiraron. Por lo tanto, no se sabe dónde están, por lo tanto, nunca más posiblemente se encuentren eso, y muchas familias lo único que querían, porque ya sabían que sus hijos, su esposo estaba muerto, era darle una sepultura, saber, ¿no es cierto?, por esos cuerpos y poderle darle una sepultura, cosa que nunca lo pudieron hacer. Madres que fallecieron sin saber dónde están sus hijos, mujeres que fallecieron sin saber dónde estaban sus esposos. Y esa es una realidad que vivió en nuestro país. Estas mujeres de agrupación de familiares detenidos desaparecidos se manifestaron durante la dictadura militar. Esto es, como yo les decía mención, el Museo de la Memoria, que está en Santiago. Cuando sea más grande pueden ir a verlo, porque es muy crudo lo que allí muestra. ¿Cómo fue el fin de la dictadura? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que hubo oposición, que hubo sí gente que se manifestó en contra de la dictadura. Vamos a ver qué es lo que pasó, y que es un poco también que les dejé el video y que lo analizamos en el inicio de la clase. La Constitución de 1980 estableció un plebiscito en 1988. A ello se sumó el gran apoyo que tuvieron las protestas y las movilizaciones sociales, la presión internacional, el rol que jugaron distintos actores como la Iglesia Católica. Esto obligó a la dictadura a abrirse un diálogo con los líderes políticos de la oposición que buscaban el retorno de la democracia. Por ejemplo, se permitió que algunas personas exiliadas volvieran al país y se acordó
una transición del sistema democrático. En los años 80, ¿no es cierto? Como yo le decía, hubo una gran cantidad de protestas, las personas empezaron a movilizar, aunque la Constitución del año 80 establecía un plebiscito en 1988, pero estas protestas empezó a sensibilizar aún más la gente. Además, la presión internacional, que significa otros países, empezaron a opinar que Chile, ¿no es cierto?, debía de volver a la democracia. Eh, Distintos actores como la Iglesia Católica y otros organismos que comienzan a influir, va a obligar a la dictadura a tener ciertos diálogos y permitir que partidos políticos comenzaran a funcionar y que se retornara a la democracia. Se permitió, entre otras cosas, gente que había salido exiliada, que ya hablamos en la clase pasada, lo que era exiliado, empezaron a volver a nuestro país. Líderes de oposición empezaron a volver y por lo tanto se acordó un sistema de transición democrática. Se permitió que los partidos de izquierda, como había dicho en la clase pasada, porque la Constitución al principio del 80 prohibía los partidos de izquierda, pudieran también aparecer los partidos de izquierda. Y es así que llegamos en 1988 a un plebiscito. Y en el año 1988 se realizó un plebiscito donde la consulta ciudadana por la continuidad de Pinochet por 8 años más, la opción sí, o terminar con la dictadura y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias, la opción no. La segunda opción ganó por 54,7% de los votos, lo que se inició el periodo de transición democrática. Fue bastante difícil en aquella época porque había mucho miedo por parte de las personas y por lo tanto que el gobierno, Pinochet, pensaba que de todas maneras iba a ganar el sí, que por lo que supuestamente ellos habían hecho, por el adelanto, por el desarrollo, y por lo tanto el no tenía ninguna opción. Un hecho importante fue el tipo de propaganda que se hizo en ese momento. Mientras la opción sí decía que si ganaba el no, el país iba a caer en una oscuridad, iba a ser todo terrible, iba a ser todo malo, iban a haber hambruna, iba a haber, qué sé yo, grandes colas para obtener alimentos. La opción no entró con un mensaje totalmente distinto, un mensaje mucho más positivo, con una canción que hasta hoy se recuerda, ¿no es cierto? Dice, Chile, la alegría ya viene, que es la hora de vencer el miedo, que con la dictadura, sin la dictadura las cosas van a cambiar. Y eso, ¿no es cierto?, fue el mensaje que empezó a obtener mucho apoyo en ese momento. Alguien dirá, pero es que 54 no es tanto. Sí, pero es que muchas personas que votaron por la opción sí, la votaron básicamente porque tenían miedo por lo que se estaba diciendo, ¿no es cierto? Y por lo que ponía en la propaganda del sí. Aquí vemos, ¿no es cierto?, unos panfletos que invitan a votar, que invita a votar sí, 7 razones por las que debe votar sí, porque eh, porque, ¿no es cierto?, había que erradicar, ¿no es cierto?, eh, la violencia, porque queremos que siga, ¿no es cierto?, progresando la familia chilena, porque queremos trabajo y vivir en paz y progreso, etcétera, etcétera, porque nuestras tradiciones, la patria, porque somos hombres y mujeres que respetamos la Constitución y las leyes, porque rechazamos los gobiernos de izquierda, o sea, eso es lo que dice. Y aquí, ¿no es cierto?, hay una reflexión de este panfleto del no, y la reflexión es la siguiente: estoy sola, tengo miedo, no participo porque me siento insegura y me frustra, y me pone triste. Y allí entonces, ¿por qué tengo que votar que no? Porque no quiero más violencia, no quiero más represión,
no quiero más división, no quiero más cesantía, por ejemplo, no quiero más, Pinochet termina diciendo. Entonces la mujer dice, bueno, sí, me convencieron, votaré que no. Y esa es más o menos lo que estaba dándose en ese momento. Testimonio de partidarios no sobre el triunfo en el plebiscito. ¿Quién ganó? Decíamos, ha ganado el triunfo de el no, y por lo tanto, porque si ganaba el sí, Pinochet iba a gobernar 8 años más. O sea, había gobernado 17, la dictadura, 8 años más significaba, ¿no es cierto?, 25 años. 25 años que es mucho tiempo en el poder. Ganó el no y por lo tanto al año siguiente se llevó a elecciones para elegir si un gobierno en forma democrática. Vamos a ver algún testimonio. En el 2018 la Fundación Democracia y Desarrollo realizó una campaña por redes sociales para que las personas contaran sus testimonios de cómo vivieron el triunfo del no. Lee la siguiente testimonios dados por Twitter, para leer otros puedan buscar en el hashtag en el plebiscito todo. Por lo tanto, si ustedes buscan el hashtag plebiscito de todo, ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, más testimonios. Colomba Roja. Vivíamos en Brasil, en el exilio. Cuando supimos que había ganado el no, salimos a la calle a celebrar. Los brasileños se acercaban, nos abrazaban y nos decían, fuera Pinochet. Tenía casi 10 años. Ya, esta es una X. Y en el colegio usaban una chapita del no y peleaba con compañeros del sí. Fui a la marcha del no días antes de octubre y ese día ansiosa recuerdo haber salido a jugar con mi radio a pila para escuchar las noticias. Javier Sanfilú, me levanté a las 5 de la mañana para hacer el cocaví, para llegar al centro de votación. Fui apoderado del no en Viña del Mar. El sí ganó. Me fui deprimido hasta que escuché gritar a mi padre por la calle que había ganado el no. Hay algunas ciudades del país donde sí ganó, que ganó el sí, pero fueron pocas. La gran mayoría, el triunfo fue el no. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, esto se supo muy tarde por las noticias oficiales, porque las otras radios, los que estaban transmitiendo, algunas radios, no los canales de televisión, sí dieron muy temprano ya el triunfo del no, pero el gobierno se negó Pinochet principalmente se negaba a aceptar que había ganado el no. Fue bastante lamentable ese día. Finalmente, ¿no es cierto?, después de haber ganado el no, se convocó a elecciones presidenciales. Estas elecciones ocurrieron en 1989, o sea, el plebiscito fue en el 88, del sí y el no, y al año siguiente se convocó entonces a elecciones presidenciales. Allí participaron básicamente tres corrientes. Uno de ellos fue Javier Errázuriz, el otro fue Hernán Vigi, y el presidente, no sé, que va a salir elegido es Patricio Aylwin. Por lo tanto, los resultados del plebiscito, ¿no es cierto?, están allí. Errázuriz con un 15%, Vigi con un 29% y Patricio Aylwin con un 55,2%. Con la victoria del no se convocó a elecciones libres y así el 14 de diciembre de 1989 los chilenos pudieron elegir en forma democrática un nuevo presidente de la República. Por primera vez desde 1970, o sea, bastante lejos, imagínense, por decirle en el caso mío, ya que yo no había elegido presidente de la República, sino hasta 1989, o sea, ya era una persona adulta, ya tenía mis años, cuando recién pude elegir un presidente de la República en nuestro país. Patricio Aylwin fue el ganador de las elecciones en 1989 y representa un conjunto de partidos políticos que se reunieron bajo el nombre de la Concertación Partidos por la Democracia.
Entre el discurso de Salvador, perdón, de Patricio Elwin, una de las frases que son más recordadas dice: Chile es uno solo. Tras años de divisiones y violencia, hoy nos reencontramos nuevamente. Este fue el primer mensaje presidencial de Patricio Elwin el 12 de marzo de 1990. Ya el 12 de marzo de 1990, en el Estadio Nacional, se hace digamos, un gran evento que está si quieren verlo, está ahí en YouTube, ¿no es cierto? Búsquenlo, está este gran evento que se realizó allí, ¿no es cierto? Y una frase que él dice es: Chile es uno solo. Tras años de división y violencia, hoy nos reencontramos nuevamente. Lo que está planteando allí, ¿no es cierto? Porque justo cuando él nombra algo de militares y toda la gente que está en el estadio empieza a pifiar, pero él dice: no, pues somos todos uno solo ahora, ya no más divisiones, ya no más divisiones en este país, ya no más violencia, sino que tenemos que reencontrarnos, ya no tenemos que ver, ¿no es cierto?, los unos los otros, somos todos chilenos. Y es un poco el mensaje que plantea Elwin, ¿no es cierto?, en su discurso. Veamos dos preguntas que le estoy dejando. Explica las razones de la oposición a la dictadura militar. De hecho, al inicio, ¿no es cierto?, estaba la oposición por el problema de la cesantía, la violación de los derechos humanos, etc. Ahí se los dejé, ¿no es cierto?, las razones están al inicio de la clase. Y la segunda dice: considerando que la dictadura militar duró 17 años, ¿cuál es el valor de la siguiente frase de Elwin? Tras años de divisiones y de violencia, hoy nos reencontramos nuevamente. Creo que recién lo acabo de explicar. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Significa que ahora somos todos chilenos, somos todos iguales y que no debe existir división en nuestro país. Eso es la clase. Por lo tanto, lo importante es reencontrarnos como todos los chilenos, y a pesar que pensemos distinto, somos todos iguales. Ya no tenemos por qué golpearnos si pensamos distinto. Eso es. Nos vemos.